Antología feminista. Las tesis. Las renegadas, 1938. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945 y el Premio Nacional de Literatura en 1955. Publicó los poemarios Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Póstumamente aparecieron Poema de Chile y Almacingo, entre otros. En 2010 se publicó Niña Errante, su correspondencia con Turizana, y en 2013 Caminando de Siempre, prosas inéditas. Canción de las muchachas muertas, 1938. Recuerdo de mi sobrina Graciela. ¿Y por qué las pobres muchachas muertas, escamoteadas en abril, las que hacen morarse y hundiéndose, como las olas del delfín, a donde fueron y se hallan, encunclilladas por reír, agazapadas esperando, voz de un amante que seguir, borrándose como dibujos que Dios no quiso reteñir, o anegadas poquito a poco, como en sus fiestas un jardín? A quienes quieren en las aguas ir componiendo su perfil, y en las cornudas rosas casi consiguen sonreír. En los pastales acomodan su talle y bulto de ceñir, y casi logran que una lumbre les preste cuerpo por ardir. Casi se juntan las deshechas, casi llegan al sol feliz, casi rompen la luz del suelo y van llegándose hasta mí, casi deshacen la tradición y caminan hacia el rendir, y casi vemos en la tarde el divino millón venir. La fuga, 1938. Madre mía, en el sueño ando por paisajes cardenosos, un mundo negro que se contornea, siempre, para alcanzar el otro monte, y en el que sigue estás tú vagamente, pero siempre hay otro monte redondo que circular, para pagar el paso en el monte de tu gozo y de mi gozo. Mas, a trechos tú misma vas haciendo el camino de burlas y de expolio. Vamos las dos sintiéndonos, sabiéndonos, mas no podemos vernos a los ojos, y no podemos tocarnos palabras, cual Eurídice y el Orfeo solos, las dos cumpliendo un voto o un castigo, a días de pie y con los acentos rosos. Pero a veces no vas al lado mío, te llevo a mí, y empezó angustioso y al amoroso a la vez, como podre hijo Galeoto de su padre Galeoto, y hay que nombrar los cerros repetidos, sin decir el secreto doloroso, y que yo te llevo hurtada a dioses crueles y que vamos a un Dios que es de nosotros. Y otras veces ni estás cerro adelante, ni vas conmigo, ni vas en mi soplo. Te has disuelto como niebla en las dos montañas y te has cedido el paisaje cardenoso. Y me das unas voces de sarcasmo desde 3 puntos y el dolor me rompo. Porque mi cuerpo es uno, el que me viste, y tú eres un agua de 100 ojos, y eres el paisaje de 1000 abrazos. Nunca más los que son amorosos, en pecho vivo sobre un pecho vivo. Nudo de bronce, ablandado en sollozo. Y nunca estamos, nunca nos quedamos, pero dicen que quedan los gloriosos, delante de su Dios, de 2 anillos, de luz, de 2 melladones absortos, ensartados en un rayo de gloria. O te busco, y no sabes que te busco, o vas conmigo, y no te veo el rostro. O a mí tú me ves, en terrible convenio, sin responderme con tu cuerpo sordo, siempre por el rosario de los cerros, que cobran sangre por entregar gozo, y hacen danzar en torno a cada uno, hasta el momento de la sien ardiendo, del cascabel de la antigua demencia, y de la trampa en el vórtice rojo. Madre mía, 1938. Mi madre era pequeñita, como la menta o la hierba. Apenas echaba sombra sobre las cosas, apenas. Que la tierra la quería por sentirse ligera y porque le sonreía en la dicha y en la pena. Los niños la querían, los viejos y la hierba. La luz que ama la gracia, la busca y la corteja. A causa de ella serea este amor el que no se alza, lo que sin rumor camina y silenciosamente habla. Las hierbas apagarragadas y el espíritu del agua. ¿A quién le estoy contando desde la tierra extranjera? A las mañanas le digo para que se le parezca, y en mi ruta interminable voy contándole la tierra. Y cuando es que viene y llega, una voz de lejos canta, perdidamente la sigo y camino sin hallarla. ¿Por qué la llevaron tan lejos que no se le alcanza?
y si me acudía siempre, ¿por qué no respondí baja? Guiñaba su forma ahora para salir a encontrarla. Tan lejos camina ella, que su aguda voz no me alcanza. Mis días los apresuro, como quien oye llamada. Esa noche que está llena de ti, solo de ti entregada. Aunque estés sin tiempo tomándola, siéntala, óyela, alcánzala. Del día que acaba queda nada más en espera y ansia. Algo viene de muy lejos, algo sacude, algo adelanta. Sin forma ni rubor viene, pero de llegar no acaba. Y aunque viene así de recta, porque camina y no alcanza. Eres tú la que camina, en la que leve, en lo que cauta, llega al final, la más fiel y más amada. ¿Qué te falta en donde moras? ¿Es tu río, es tu montaña? ¿O soy yo la misma que sin tener te retarda? No me retiene la tierra ni el mar que como tú canta. No me sujeta auroras ni crepúsculos que fallan. Estoy sola con la noche, la osa mayor, la balanza. Por creer en esa paz donde viajar por tu palabra y romperla mi respiro y mi grito ahuyentarla. Vienes, madre, vienes. Llegas también así, no llamada. Acepta el volver a ver y oír la noche olvidada, en la cual quedamos huérfanos y sin rumbo y sin mirada. Padece preduzco, escarcha y espumas alborotadas. Por amor a tu hija, acepto oír búho y marejada. No me hagas el retorno, sin llevarme a tu morada. Así llega, dame tu rostro, y una palabra siseada. Y si no me llevas, dura en esta noche, no partas. Que aunque tú no me respondas, toda esta noche esa palabra, rostro, siseo, silencio, y el hervir de la vía recta. Así, más todavía, dura, como no me han sido, tampoco esa noche cerrada. Es ya de alcanzarse el tiempo, y de ser las dos igualadas, y volverse inquietud, tránsito lento de la patria. ¿Será esto, madre? Di, la eternidad arrebacada, el acabarse los días, y el siglo ser nómada, no nada, y entre vivir y morir no desear, de ser asombradas. ¿A qué más si nos tenemos de tardías ni mundanas? ¿Qué esto fue? ¿Cómo vino? ¿Cómo es que dura y no pasa? No lo quiero demandar, voy entendiendo, azorada, como lloro y como balbuceo, con lloro y con balbuceo, y se rinden las palabras que me diste y que me dieron en una sola y ferviente. Gracias, 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 gracias. Una crítica a la violencia de nuestro tiempo. Judith Butler. Judith Butler es catedrática de filosofía en la Universidad de Berkeley. Conocida principalmente por sus aportes cruciales en los campos del feminismo, la filosofía política y la ética. Es autora, entre otros, de la emblemática El género en disputa, un libro más reciente, Sin miedo, forma de resistencia a la violencia de hoy. Julio Cortázar encarna una tradición de imaginación literaria y activismo político extraordinarios. Tengo en mente en aquella advertencia que hizo Pablo Neruda hace algunos años. Cualquiera que no lea Cortázar está condenado. Cortázar creía que debemos ser conscientes del lenguaje que empleamos a la hora de describir el mundo, pues está plagado de significados inconscientes, historias sociales, un legado de lucha y sentimiento. Puede que el lenguaje esté más claro no resulta, se acabe revelando en el más opaco, incluso engañoso, cuando empecemos a excavar en la historia del uso que se ha hecho de él. En la clase de literatura que impartió en 1980 en la Universidad de California, en Berkeley, universidad donde soy profesora, Cortázar les dijo a los alumnos: el lenguaje está ahí, y es una gran maravilla, y es lo que hacen de nosotros seres humanos. Pero cuidado, antes de utilizarlo, hay que tener en cuenta la posibilidad de que nos engañe, es decir, que nosotros estemos convencidos de que estamos pensando por nuestra cuenta, y en realidad, el lenguaje esté un poco pensado por nosotros, utilizando estereotipos y fórmulas que vienen del fondo del tiempo y pueden estar completamente podridos. Y no obstante, Cortázar no dio nunca la espalda al lenguaje, ni a la política, ni a la esperanza. Debemos cuestionarnos críticamente la manera como reproducimos en nuestro lenguaje formas de poder a las que somos contrarios. Y debemos también esforzarnos por usar el lenguaje de un modo nuevo que abra la posibilidad de esperanza al mundo. Utopía no es una palabra fácil de usar,
pero Cortázar no la rechazó. Cortázar proclamó, como saben, que Cuba era una utopía alcanzable, y con ello otorgó esperanza a la posibilidad de materializar la igualdad radical y el carácter político en este mundo. No sabía si sucedería, ni se embarcó en predicciones, pero estaba dispuesto, no obstante, a proclamar, a movilizar el acto del habla como una forma de combatir el decepcionismo y el nihilismo de su época. De hecho, como es sabido, en cuanto que miembro del Tribunal Roosevelt II, unió las fuerzas con otros para condenar públicamente los crímenes cometidos por los regímenes dictatoriales de América Latina. Él no era juez, y el Tribunal Roosevelt II no era un tribunal de justicia, pero cuando los tribunales no cumplen con su labor, o cuando la fe en la ley se tambalea, existe aún la posibilidad de formular contundentes juicios públicos, en particular cuando la gente conviene revisar en público las evidencias. Como escritor, Cortázar se ganó el derecho de hablar en público, y escogió hacerlo en nombre de los subordinados, los censurados, los criminalizados, por formar parte de la resistencia frente a las dictaduras, pero también los torturados, los desaparecidos, y aquellos cuya muerte sigue sin constar, y sin el reconocimiento de los gobiernos responsables de su desaparición. El Tribunal Roosevelt era una alianza transnacional compuesta por personas que se arrogaban del derecho y del poder de juzgar a ellos donde los tribunales fracasaron, o donde el sistema jurídico demostrara incluso ser cómplice de los crímenes. Hoy me gustaría hablar de la necesidad del reconocimiento público de estas pérdidas, que continúan sin contar y sin llorarse, y para hacerlo, comenzaré con una pregunta. ¿En qué circunstancias es posible llorar una vida perdida? ¿De quiénes son las vidas que se consideran llorables en nuestro mundo público? ¿Cuáles son esas vidas que, si se pierden, no se considerarán en absoluto una pérdida? Es posible que algunas de nuestras vidas se consideren llorables y otras no. Planteo estas preguntas difíciles y perturbadoras porque yo, como ustedes, me opongo a la muerte violenta, a la muerte por medio de la violencia humana, a la muerte provocada por la negligencia sistemática por parte de los estados o por modos de gobernanza internacionales. Si convenimos que toda persona debería ser libre de aspirar a una vida vivible y despojada de violencia, entonces estamos aceptando que toda vida debería ser, idealmente, libre de ejercer ese derecho y de que todos aquellos que son privados de su vida por medio de la violencia son víctimas de una injusticia radical. Sin embargo, si solo le reconocemos a ciertas vidas el derecho de aspirar a ser una vida vivible, si solo lloramos cuando son esas vidas las que desaparecen por obra de la violencia, entonces debemos preguntarnos ¿por qué lloramos esas vidas y otras no? Parte de lo que dice nuestro dolor, si el dolor hablase, parte de lo que implica es el dolor, es que la vida que se han perdido deberían haber tenido la oportunidad de vivir, de aspirar a una vida que no fuera de continuo sufrimiento y desplazamiento, sino una vida vivible, una vida que les permitiera a una persona querer la vida a la que habían sido dada a vivir. Así pues, si las diferencias de clase, raza o género se inmiscuyesen en el criterio en que juzgamos qué vidas tienen derecho a ser vividas, y se hace evidente que la desigualdad social desempeña un papel importante en nuestro modo de abordar la cuestión de las vidas, de qué vidas merecen ser lloradas, pues una vida se considera carente de valor. Si una vida puede destruirse o hacerse desaparecer sin dejar rastro o consecuencias aparentes, eso significa que esa vida no se concebía plenamente como vivida y, por tanto, no se concebía plenamente como llorable. Estamos en contra de la pérdida de determinadas vidas por medio de la violencia porque es una injusticia. Tan importantes son ponerse a las pérdidas de vida violentamente destruidas, por no considerarse dignas de ser lloradas. Afirmamos que esas vidas eran valiosas, que deberían haber tenido la oportunidad de vivir, y que la pérdida de esas vidas es una pérdida que lloramos abiertamente. El dolor da carta de naturaleza a la pérdida. Es un reconocimiento del valor de la vida que se ha perdido, pero reconoce también que esa vida era efecto en vida, que estaba viva, que su pérdida es una pérdida, la pérdida de una vida futura, de la futuridad que define una vida vivible. El acto del duelo enlaza con el acto de la justicia precisamente aquí,
Porque no solo estamos diciendo que ser una vida que merecía ser vivida y que nadie debería haberla destruido, sino también que tal destrucción es injusta, de modo que lloramos, y con ello al mismo tiempo nos oponemos a la injusticia. El despliegue de un duelo público se alía con la posición militante frente a la injusticia. Del mismo modo que nos oponemos a la violencia por medio de nuestro dolor y de nuestra rabia, estamos practicando la no violencia cuando nos dolemos y militamos en contra de la continuación de la violencia y de la destrucción. Las poblaciones se dividen a menudo, demasiado a menudo, entre aquellas vidas que son dignas de protegerse a cualquier precio y aquellas cuyas vidas se consideran prescindibles, dependiendo del género, de la raza y de la posición económica que ostentemos en la sociedad. Podemos sentir si somos más o menos llorables a los ojos de los demás. Pensemos en las víctimas de feminicidio en Latinoamérica, especialmente en Honduras, Guatemala, Brasil, Argentina, El Salvador, pero también aquí, en México, que incluyen a toda persona brutalizada o asesinada por el hecho de ser feminizada. Y eso incluye un número enorme de mujeres trans y de miembros de la comunidad travesti. A menudo estas muertes se dan a conocer o se publican como noticias sensacionalistas en los periódicos. Le sigue una manifestación momentánea de conmoción pública, y al tiempo vuelve a suceder. Cuando se conoce, se produce una reacción horrorizada, no cabe duda, pero la reacción no siempre viene acompañada de un análisis enfocado. De una movilización en contra de esas muertes tan generalizadas. En ocasiones, se dice que los hombres que cometen estos crímenes sufren alguna clase de patología, o se considera una tragedia, o la histeria se aborda como una enésima y periódica incidencia de algo aberrante. Pensemos, sin embargo, en la descripción de las feministas, que están intentando teorizar la situación como el objetivo de conocer los términos en que deberían marcarse y entenderse. Montserrat Zagot, por ejemplo, de Costa Rica, sostiene que el feminicidio expresa de forma dramática la desigualdad entre las relaciones entre lo femenino y lo masculino, y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad social, de exterminio e incluso de impunidad. En su opinión, no procede explicar estos actos asesinos con términos de características individuales, patologías, incluso de agresividad masculina, sino que debe entenderse como la reproducción de una estructura social de dominación masculina y, en ese sentido, como la forma más extrema de terrorismo sexista. A juicio de Zagot, el asesinato es la forma más extrema de dominación, y otras, como la discriminación, el acoso o la violencia física, deben concebirse dentro de un continuo del feminicidio. Este razonamiento nos conduce a una paradoja, puesto que si el exterminio es la meta, entonces, en caso de alcanzarla, sus perpetradores ya no se darían del dominio, pues quien domina necesita a quien se someta, y que de hecho su sometimiento le devuelve al dominador su propio refresco. Si se interrumpe la vida de una persona o de la clase subordinada, el dominador obtiene la norma, y la relación impuesta de la desigualdad da paso al genocidio, donde domina sobre los muertos, salvo si borra por completo su rostro. La situación del feminicidio no implica solo asesinato activo, sino que incluye también el mantenimiento de un clima de terror, uno en el que cualquier mujer, incluidas las mujeres trans, puede ser asesinada. Dediquemos, pues, un momento a recordar lo importante que es para las alianzas que se forman en torno al duelo, a alianzas encaminadas a ejercer una posición política frente a la violencia, conseguir cerrar la brecha de separar el feminismo del activismo transgénero. Las mujeres son asesinadas, podría decir, no por nada que hayan hecho, sino porque los otros perciben que son. En cuanto que mujeres son consideradas propiedad del hombre, es el hombre el que ostenta el poder sobre sus vidas y sus muertes. No hay ninguna razón natural que justifique su estructura fatal y injusta de dominación y terror. Forma parte de convertirse en género en los términos de la norma dominante. Convertirse en hombre, desde esta perspectiva, consiste en ejercer el poder sobre la vida y la muerte de las mujeres. Matar es la prerrogativa del hombre, a la que será asignado un determinado tipo de masculinidad. Se espera, pues, que todos aquellos a quienes se les asigna nacer en el género de varón, que asuman una trayectoria masculina, que su desarrollo y vocación sean masculinos. Por tanto, las personas trans que quieren ser mujeres, que buscan ser reconocidas como mujeres trans,
rompen con este pacto implícito que une a los hombres, que permite y afirma su violenta propiedad sobre las mujeres. Las mujeres trans no son objetivo en parte porque son femeninas o están feminizadas, o se les castiga no solo por rechazar el camino de la masculinidad, sino por abrazar abiertamente su propia feminidad. Las estadísticas, como sabemos, son aterradoras. Ocurren en todas partes. Pero en los últimos años ha sido asesinado a más de 2.500 personas trans en todo el mundo. Brasil y México son también los países con los índices más altos de violencia y de asesinatos de personas transgénero. Tal vez se deba a que en estos países hay grupos de defensa de los derechos humanos que llevan el recuento de las víctimas. Pero también puede ser porque los mismos países latinoamericanos que han avanzado hacia la igualdad de derechos, hacia la mayor diversidad y mayores libertades legales de las personas LGTBQ, son el objetivo de la violencia reaccionaria. Estos movimientos sociales responden frente a las formas de desigualdad y violencia, pero son también el blanco del odio de aquellos que temen ser progresos. De modo que hoy día pensamos que la violencia contra las mujeres trans, contra los hombres trans, podríamos decir que son el resultado de la misoginia y la transfobia, y por descontado, esto es cierto. Pero debemos comprender también las nuevas formas de violencia en cuanto a la expresión antifeminismo, en cuanto a que oposición política de derechos LGBTQ, una reacción frente a los que defienden el derecho de las personas trans a vivir libremente su género y contar con el amparo de la ley. De manera que parte de la violencia que vemos y conocemos es una reacción frente a los progresos que hemos hecho, y eso significa que debemos seguir avanzando y aceptar que se trata de una lucha continuada, una lucha en la que los principios fundamentales de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia están de nuestro lado. La violencia, como saben, no es un acto aislado, y tampoco es solo una manifestación de las instituciones de los sistemas en que vivimos. Son también una atmósfera, una toxicidad que invade el aire. Estamos aquí, pero las mujeres que siguen vivas persisten en una atmósfera de daño potencial, de una muerte repentina y violenta. La población de mujeres aún vivas viven hasta cierto punto, aterrorizadas por la prevalencia de los asesinatos contra ellas. Algunas aceptan la subordinación para esquivar este funesto destino. Pero tal subordinación solo sirve para recalcarles que son en principio una clase asesinable. Sométete o muere. Se convierte en el imperativo que se impone a las mujeres que viven en estas circunstancias de terror. En ese poder de aterrorizar el que, por descontado, recibe el respaldo, el apoyo, el refuerzo de la policía que se niega a proteger, a procesar, o que inflige en ella misma violencia sobre las mujeres que se atreven a denunciar legalmente la violencia que sufren o de la que son testigos, o que se unen en grupos para protestar o se sumen a alianzas transregionales o transnacionales para plantar cara a la violencia contra las mujeres y las personas trans. Sabemos que asesinar es un acto violento, claro está, pero ¿cómo definimos esta violencia que atañe a la reproducción del terror institucionalizado? La violencia no siempre adopta la forma de un golpe, o podría ser que el golpe no sea más que un instante en la reproducción estructural y social de la violencia. Debemos impedir el golpe, pero debemos impedir también la situación estructural que posibilita ese golpe y que le proporciona una justificación tanto antes como después del hecho. Algunas instituciones formales e informales, incluidas el gobierno y la policía, los propios cárteles, están implicadas en la reproducción social de la violencia. La violencia es al mismo tiempo acto e institución, pero es también, como he mencionado, una atmósfera tóxica de terror. Cada una le sirve de sostén a la otra. Están, de hecho, encadenadas, conectadas una a otra, en una potenciadora del terror. Por esto tenemos por adelante una labor teórica tan grande por hacer. ¿Cómo entendemos la especificidad del terror sexual? ¿Qué relación tiene con la dominación y el exterminio? Hay una teoría general de la sexualidad y de la violencia que puede explicar este fenómeno. Estas preguntas nos ayudan a comprender cómo podía llevarse a cabo una intervención de escala global con la que exigir una reconceptualización de estos asesinatos en cuanto a manifestaciones de poder social que se ejercen una y otra vez a un ritmo letal. Solo entonces sabremos cómo rebatir
los relatos que culpan a las mujeres de sus propias muertes violentas, o que presentan a los hombres como personajes patológicos, o que aportan una imagen compasiva de su ira, un crimen pasional. Por terrible e individual que pueda ser cualquiera de estas pérdidas, se enmarca en una estructura social que no considera que las vidas de las mujeres, incluidas las mujeres trans, sean dignas de ser lloradas. Las categorías que omiten el ejercicio de poder social, en estos casos, suponen un obstáculo para la posición política eficaz contra tales condiciones. Por descontado, quedan muchas cuestiones pendientes en torno a los usos del discurso de los derechos humanos o el recurso de regímenes legales que a menudo reproducen las desigualdades y también cerca de las necesidades de comprender las posibilidades de la resistencia. Que las mujeres continúan ejerciendo en circunstancias tan aterradoras. El movimiento, ni una menos, es como se sabe, ha sacado al menos 2 millones de mujeres a las calles. En un estupendo ejemplo, no perderemos ni una más. Su voz es la del colectivo de las que todavía viven, de las que existen y persisten. Han transformado la categoría de mujer en un colectivo, y no perderán ni a una más de entre sus filas, de entre su género. En Estados Unidos, seguimos acumulando historias individuales. Somos comprometidamente individualistas. El movimiento Me Too es, claro está, una serie impresionante de historias que señalan la estructura generalizada de discriminación, acoso y agresión. También en Latinoamérica, las historias individuales importan sin duda, y ese es uno de los motivos por los cuales nos interesan las memorias, las biografías, los testimonios que reflejan el mundo en que habitualmente vivimos. Y sin embargo, ni una menos, es una forma de afirmar la voz del colectivo, una solidaridad entre las vivas, cuya proclama es: vamos a seguir viviendo y no perderemos ni a una más de las nuestras. Es un acto de expresión del nosotras, que agrupa todas nuestras voces cada vez que se reúne. El colectivo protege al individuo del destino violento, y el colectivo exige un mundo en el que esa lucha contra la muerte violenta sea libre, o así debería ser, de todos los sectores de la sociedad. Y afirma también que las mujeres vivirán, que seguirán viviendo, que reivindicarán con el propio acto de vivir su derecho a vivir, que reivindican con el propio acto de vivir su derecho a vivir, a disfrutar, a ser un cuerpo que conecta apasionadamente con otros cuerpos en el mundo. Ni una menos. Es una declaración viva por parte de las vivas, unidas para que no se produzca ni una sola muerte violenta más. Desde luego, hay una diferencia entre el duelo público y la lucha por la justicia. No todas nuestras pérdidas son políticas, y no todas nuestras luchas por la justicia dependen del derecho y de la posibilidad de llorarlas. Y sin embargo, el duelo público puede convertirse en un acto político. Pensemos en las abuelas de la Plaza de Mayo, en las mujeres de negro, en las familias de Ayotzinapa. Quienes exigen este derecho del duelo no van a desaparecer de los medios o de las plazas. Están reivindicando públicamente su derecho a llorar. Están reivindicando su derecho a llorar públicamente. Y sin embargo, llorar sin evidencia de la muerte no es del todo posible. No lo es llorar sino conocer la causa de muerte, como dice la Antígona de Sófocles. Tenemos que poder enterrar el cuerpo para aceptar y llorar la pérdida. Tenemos que saber dónde y cómo muere una persona para emerger del escándalo de la injusticia, abrazar la práctica reparadora del duelo. Quienes han perdido a los que aman, quienes dicen tengo derecho a llorar y no lloro aún porque necesito saber dónde y cómo murieron mis seres amados. Están vinculando las demandas de justicia con la capacidad misma de acceder al duelo. No habrá duelo si no hay justicia y asunción de responsabilidades, y ser privado del derecho al duelo es en sí mismo una injusticia. El duelo y la reivindicación de justicia van de la mano y se necesitan el uno al otro. Reúnen el dolor y la rabia en un esfuerzo por construir un nuevo consenso y una nueva solidaridad contra la violencia. Dolor y rabia, dos disposiciones apasionadas. Si las sentimos, es señal de que seguimos vivos, lo bastante vivos como para percibir el mundo, como para sentir pasión por aquellos a los que amamos, o por aquellos cuya vida es valiosa y debería ser tratada como tal. En otras palabras,
si sentimos dolor y rabia, es que no hemos renunciado a nuestra capacidad de reaccionar ante el mundo. Significa también que no aceptamos la violencia cotidiana como algo natural y que no vamos a tratar a la violencia como algo que se da por supuesto. Vivimos en un mundo en el que sabemos que la violencia es inminente y sin embargo supone un shock cada vez que aparece, lo cual significa que seguimos reaccionando moralmente al nivel de las pasiones y los sentimientos, frente a esos que dicen, bueno, así son las cosas, o que cuando hablan del asesinato de mujeres y personas trans, del abandono de los migrantes o del ataque contra periodistas políticos afirman que esto es lo que hay. Es necesario insistir, por nuestra parte, en que el mundo no tiene por qué ser estructurado de este modo. Debemos hacer sitio a otro mundo. Debemos insistir en la posibilidad de un mundo estructurado sobre la no violencia, proclamar incluso que semejante mundo es factible, aun cuando no encontremos la manera de llegar a él, porque aceptar la violencia del mundo como si fuera lo natural equivale a admitir la derrota y abandonar la tarea de reconocer a todas y cada una de las criaturas vivas como seres dotados de potencial y dotados también de un futuro imprescindible que debe ser salvaguardado. Pero permítanme ahora que exponga otra perspectiva sobre lo que he llamado, acaso con cierta torpeza, la llorabilidad, y pensar después del tema de la convivencia no violenta. Cabría suponer que, cuando nos referimos a una vida que merece ser llorada, nos estamos refiriendo a una vida que ya está muerta, ya perdida. Lo que yo defiendo es que la llorabilidad es operativa aún en vida. Es una característica atribuible a criaturas vivas, que define su valor dentro de una esquema diferencial de valores. Influye directamente en el trato justo e igualitario que dispensamos o no a los distintos grupos de la sociedad. Los estudiosos del esclavismo se han referido a la vida de los esclavos como una muerte social, y a los indígenas y a los sin papeles se los describe a menudo como sombras en la esfera pública. Sus vidas, cuyo estatus moral y legal en cuanto a que sujetos vivos no están plenamente reconocidos, rondan al ciudadano, rondan a las clases privilegiadas, pero ¿se les considera vivos? ¿O no son más que sombras al fondo, detrás de aquellos quienes sí se consideran vivos? Sombras que no se reconocen como igualmente vivos, igualmente legitimadas para vivir. Mi hipótesis es que las formas más horribles de violencia social están comprometidas implícita o explícitamente con la desigualdad. Cuando una persona, un miembro de la política, un legislador o un grupo se plantea si emplear o no la violencia en una determinada decisión, está tomando una decisión en relación con el valor de la vida de otra persona. Quienes planifican la violencia viven también en un mundo en el que algunas vidas son tratadas como si fueran más valiosas y otras como si lo fuesen menos. Ahí pues, es ahí, dentro de ese marco, en el que las vidas se conciben como portadoras de un valor diferencial, en el que toman una decisión con la que buscan afirmar el valor negativo de aquellos que desean asesinar, pues el asesinato es la implementación definitiva de la desigualdad social, pero también privar esa vida que se llevan de su valor en cuanto que vida. Plantearse una posición moral frente a la violencia va también ligada a este problema político sobre la disparidad de valor y la llorabilidad de las vidas. La prohibición de matar a una criatura viviente queda invalidada si no se considera ya que la persona, el grupo, la población está viviendo una vida, si no cuentan ya con una vida. Solo aquellos que se consideran vivos pueden ser nombrados de manera eficaz y amparados bajo la prohibición de violencia. Pero es necesaria una segunda consideración. Si la prohibición de matar se asienta en la premisa de todas las vidas son valiosas, de que están dotadas de un valor en cuanto que vidas, y su estatus es de criaturas vivientes, entonces la universalidad de esta afirmación no solo valida la condición de que este valor se extiende equitativamente al resto de seres vivos. Eso significa que tenemos que pensar no solo en las personas, sino también en los animales, y no solo en las criaturas vivas, sino en los procesos vivos, las redes, las formas de vida y el medio ambiente, el clima. Lo que yo afirmo es por tanto lo siguiente. La desigual distribución de la llorabilidad
podría servir de marco para entender la producción diferencial de seres humanos y otras criaturas en el seno de una estructura de desigualdad o, de hecho, de una estructura de violencia y negación. Ser llorable es sentirse interpelado de tal modo que sabes que tu vida importa, que la verdad de tu vida importaría, que tu cuerpo es tratado como un cuerpo, que debe tener la posibilidad de vivir y prosperar, cuya precariedad debe ser minimizada, que debe disponer de lo necesario para prosperar. No se trata de que otra persona venga a saludarte con esta actitud o esta convicción. Se trata de un principio en el que reside la organización social de la sanidad, la alimentación, el techo, el empleo, la educación, la vida sexual, la vida social y cívica. Tal vez da la impresión de que defiendo solapada o indirectamente el pacifismo o la no violencia. Bueno, sí propongo una ética política de la no violencia para nuestro época, pero eso no significa que crea que la existencia de una especie de parte no violenta de nuestras almas en la que deberíamos habitar, y tampoco significa que debamos practicar la calma o la pasividad en lugar de ser activos y apasionados. Al contrario, la no violencia es una postura que debe perseguirse activa y apasionadamente. La mayoría de las filosofías morales de la no violencia empiezan y acaban con la acción individual, pero nuestras pasiones son compartidas y también lo son nuestras acciones. Las acciones no violentas reivindican enfática y energéticamente su existencia en la vida pública. Cuando Albert Einstein se presentaba como exponente de un pacifismo militante, se estaba refiriendo a una posición activa, enérgica y no violenta a la violencia. No se trata de cultivar el alma hasta alcanzar un estado virtuoso y tampoco de abstenerse de toda acción como una forma de minimizar la posibilidad de causar daño. Y cuando le preguntó a Freud por qué los humanos no dejaban de ir una guerra tras otra y si había manera de frenar la destructividad, Einstein estaba presuponiendo que la no violencia era en sí misma una lucha activa y continuada. Un motivo para ello, como evidencia con su debate con Freud, es que el conflicto es una característica constitutiva de las relaciones humanas. Y otro, añadiría yo, tiene que ver con nuestra inevitable interdependencia unos de otros. La interdependencia puede suponer un gran alivio. Nos alivia de nuestro aislamiento y nos sitúa en un mundo de los otros. Pero puede también estructurarse como una explotación o puede devenir fuente de conflicto, incluso de una furia criminal, algo de lo que debemos librarnos para tener una existencia independiente. ¿Cómo podemos integrar este carácter dual a la interdependencia, esta ambivalencia que parece estructurar nuestra intricada relación con los otros? En efecto, el potencial violencia surge, diría yo, como un rasgo de cualquier relación de interdependencia. La dependencia puede ser una forma de subordinación, de explotación, pero puede ser también el lugar en el que la individualidad, incluyendo los límites del propio cuerpo, se ve más cuestionada. No siempre sabemos dónde comenzamos y terminamos en cuanto a individuos, y dónde comienza y termina la existencia independiente de otra persona. Los límites de nuestros cuerpos no siempre están claros. En escenarios de misoginia y de apropiación violenta del cuerpo de la mujer, un hombre puede verla como una extensión de sí mismo. Si ella no le devuelve el reflejo de su poder, él la anulará para poder afirmar ese poder que siente como legítimamente suyo. Los movimientos independientes de la mujer se ven como una amenaza de su existencia, pero por esto, por supuesto, solo es una fantasía en la que la mujer es de su propiedad, en que la vida de la mujer es una extensión de la suya propia, en la que la mujer pasa de ser asesinable en el momento en el que la abandona, o parece abandono fantasmático. ¿En qué circunstancia la vida continuada de una persona, de otro grupo, parece desafiar la propia de vida de modo radical que la muerte de ese otro se antoja necesario, cuando no justificada? Esa es la cuestión psicosocial que sobrevuela la violencia sexual, cuando son sencillamente los movimientos independientes de una persona los que se construyen como amenazas de la propia existencia. ¿Qué clase de interdependencia tóxica es esa, que anula la alteridad del servicio de la omnipotencia masculina? La negación en torno a la dependencia y la individuación es, no cabe duda, muy complicada. Ninguno de nosotros lo hace a la perfección, pero la mayor parte nos recurrimos a la violencia para ver la ambivalencia de estar irreversiblemente vinculados unos a otros,
de depender unos de otros. No pertenecemos unos a otros aquí en la tierra, o pertenecemos a la tierra, todos del mismo modo, pero el simple hecho de haber nacido en este entorno y en este mundo. Esta era la propuesta de Hannah Arendt, para quien natalidad implicaba igualdad. No somos individuos que se vuelven sociales por medio de un contrato, somos desde buen principio interdependientes, y estas interdependencias es una característica constitutiva de quienes somos, aun si la ideología de individualismo nos lleva a negar este hecho, aun si las ideologías de dominación niegan la reciprocidad. Precisamente, nuestro deseo de vinculación y nuestra resistencia a caer en tal embeleso nos colocan en una posición en la que estamos perpetuamente a vueltas con la ambivalencia. Así pues, por estos y otros motivos, acepto que el conflicto presenta un potencial perdurable de relaciones humanas y formaciones sociales, incluidas entidades políticas como regímenes, cantones y estados, en la medida en que las relaciones sociales se caracterizan por la interdependencia. Es importante que nos cuestionemos cerca de la ambivalencia y la negación, no solo en cuanto que características de la realidad psíquica autónoma, sino como dimensiones psíquicas de nuestras relaciones sociales. Frente al nihilismo inminente, se requiere de cierta paciencia crítica para poner en manifiesto las diversas fantasmagorías según las cuales alguien te está atacando cuando no es así, o cuando es el otro, de hecho, el atacado. Esta inversión es posible por la postura, la política, que considera que la migración de personas procedentes del Oriente Medio o del norte de África va a destruir Europa y la humanidad, y hay por tanto que rechazarla, abandonarla, incluso dejarla morir si es necesario. Otro ejemplo de ello es la postura en boca del régimen de Trump, que afirma que la caravana de inmigrantes que pretenden entrar a Estados Unidos traerá asesinatos y violaciones a nuestra, por lo demás, pacífica nación. Y México debe decidir también si dispensa su hospitalidad o si copia el nacionalismo que practican los vecinos del norte. El muro que propone Trump pretende negar la interdependencia profunda de México y Estados Unidos, una interdependencia que ha estado mucho tiempo estructurada en la forma de una dominación cultural del sur por parte del norte. Lo que se extiende entre nosotros es la posibilidad de una frontera porosa que nos permitiría comenzar a imaginar los lazos recíprocos que desecharían el poder colonial en nombre de la igualdad radical de nuestros pueblos. Las formas racistas y nacionalistas del fascismo que están cogiendo fuerza en Brasil y en Estados Unidos, pero también en Hungría, y que amenazan con recuperar aún más poder en Alemania, tienen todos como objeto revivir viejas concepciones de la nación en nombre de la pureza étnica, el odio, la xenofobia, pernicioso rechazo a reconocer la igualdad de derechos de todos los seres vivos que habitan en este mundo. Lo que niegan es la promesa y la dificultad de nuestra vida común, en la que mi vida atraviesa la tuya y la tuya atraviesa la mía, en la que una vida no es perfectamente separablemente de otra, por muchos muros que se construyan entre ambas. Todo muro que se construya se vendrá abajo por la fuerza de los que desean tocar al otro lado. Llevo también proponiendo reabordarnos de igualdad y la convivencia en un enfoque nuevo, que partamos de la primicia de todas las vidas son igualmente llorables y veamos qué importancia tiene todo esto en la vida como en la muerte, pues la vida potencialmente llorable es una vida que merece un futuro cuya forma no conocemos, esto es, que posee el estatus de una potencial radical, una potencial que se comparte y se activa por otras vidas, un potencial que se implica la vida de uno en la vida de otro. Si una vida se considera llorable, eso significa que se lloraría su pérdida, que no debe perderse. De ahí que el imperativo de salvaguardar el futuro abierto de una vida sea precisamente no saber o no imponer la forma que adoptará esa vida, el camino que seguirá. Es una forma de salvaguardar la forma contingente, la predecible de la vida. No se trata de proteger un modo de vida frente a otro, sino tan solo de proteger la posibilidad de seguir viviendo y buscando unas condiciones vivibles, guiados por ese potencial radical que se actualiza en relación con los otros. Salvaguardar la vida es la obligación afirmativa, que es algo muy distinto de protegerse solo a uno mismo o a la propia comunidad que consta de otras personas y otras comunidades. Y en efecto, deberíamos desconfiar de aquellos que ven la diferencia como una amenaza fantasmática,
hacia la propia identidad. Cuando, por ejemplo, se presentan los migrantes como un presagio de destrucción, como portadores de destrucción que envenenan la identidad racial o nacional con impurezas, la defensa de la comunidad nacional pasa a ser una injusticia, pues en nombre de esa defensa se impide el paso, se detiene indefinidamente o se deja morir a los migrantes. El rechazo a la interdependencia y el rechazo a la igualdad conduce a ambos a una destrucción violenta o un abandono letal. Una vez se imagina, se fantasea con la destrucción del otro. La destrucción de ese otro queda legitimada. La fantasía de esa acción destructiva desata una reacción destructiva, y así la economía de la destrucción empieza a girar en un infinito círculo vicioso. Empieza, podría decirse, con un muro de la identidad, con un amarillamiento que se separa del yo del otro. El muro en cuanto que defensa incapaz de resistir, que prefiere abandonar y matar, antes de que viviera en un mundo estructurado por la interdependencia inevitable e irreversible que nos une los unos a los otros. Podría ser, como convinieron Einstein y Freud, que no sea posible sobreponerse a la destructividad humana, que sea un impulso, una pulsión inherente de las comunidades humanas que amenaza siempre con romper los vínculos sociales tal como los conocemos. La cuestión de si la destructividad es un impulso o una característica de las relaciones sociales sigue abierta, y no sería falta otra conferencia para indagar en ella. Como señalaba Freud, en el malestar de la cultura y en las reflexiones previas sobre la guerra, el potencial de destrucción inherente de los vínculos sociales tiene la capacidad de hacer pedazos a la sociedad, de despojarnos a todos de las condiciones de una vida vivible. Esta proyección de destructividad en el enemigo no se ha traducido nunca en una forma de gobierno que impide la propia autodestrucción, y las más de las veces se ha desembocado en un estado de guerra. Esta proyección, esa consideración del otro como portador de destrucción, es solo una de las muchas modalidades de destrucción, de categorizar al otro como no llorable, precisamente porque no se le ha considerado vivo, sino una amenaza para la vida, impregnada en fantasmagorías raciales y étnicas. En efecto, proyección y autodefensa suelen ir de la mano y llevan a cabo su labor destructora en tándem. Julio Cortázar se reunió con las guerrillas radicales en París y en sus conversaciones con Omar Prego le explicó que se había sentido aterrado por un sentido dramático trágico de su acción. Cortázar comprendía lo que era vivir con un aire enorme hacia quienes ejercen la violencia contra los opositores del fascismo, las dictaduras, la censura y las desapariciones. Pero no venía una aparición violenta. Proclamó en 1973 que cada uno tiene sus ametralladoras específicas. La mía, por el momento, es la literatura. Es ahí donde las coordenadas del tiempo y del espacio que se dan por supuestas pueden reorganizarse, donde el cinismo y el nihilismo que aceptan la violencia como modo de funcionamiento del mundo se pueden refutar, y que se hace la literatura el lugar donde la utopía puede ser imaginable o factible. En mi opinión, no hay manera de erradicar el potencial de destrucción que habita en nuestras relaciones sociales, pero eso no significa, no obstante, que todas nuestras relaciones sociales sean invariablemente destructivas, aunque no podamos desarrollar prácticas que incorporen la ambivalencia de nuestras pasiones. Sigue siendo posible persistir en la no violencia, imaginar incluso y describir un mundo en el que la no violencia se convierta en la base de nuestras relaciones. Algunos dirán que es imposible o poco realista, pero eso, desde luego, no es motivo para desecharlo como idea. Como experimento ético, como imaginario sin el cual se haría imposible vivir. Dada nuestra independencia en la esfera global, y dado también el hecho en que no siempre nos amamos los unos a los otros, confesémoslo, o la no violencia se convierte en la norma moral que honra los vínculos sin los cuales ninguno de nosotros, incluidos los animales, incluida también la tierra de la cual dependemos y que ahora depende de nosotros, podemos vivir. Esta interdependencia plagada como está de esas cercanías indeseadas, de conflicto, de rabia, es a veces aquello contra lo que clamamos, y sin embargo, no deja ser nuestra obligación preservar este controvertido vínculo social como un objetivo para sostener la vida y la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia. De esta forma tan controvertida que adopta nuestra vida nos lleva a preguntarnos si acaso este yo que busca persistir
en su propio ser, no estará vinculada a otras vidas que buscan persistir en sus respectivos seres, y a las criaturas vivas y a los procesos en los que la vida y un entorno habitable no serían posibles. Esta vida no es nada sin el resto de las vidas, sin la red de los vivos. El yo adquiere y pierde sus límites en relación, no solo con aquellos a los que más conozco y más amo, sino también con personas cuyo nombre nunca llegaré a conocer. Si luchamos por nuestra vida en estas condiciones, estamos luchando mediante la no violencia. La lucha adquiere una nueva forma cuando nos enfrentamos enérgicamente a la violencia, reconociendo, en la medida que nos sea posible, el potencial de destrucción. De recordar así que estamos ligados a todos aquellos que viven bajo la amenaza de una destrucción sin paliativos. Esta vida, esa vida, unidas en y al ámbito de lo viviente, están obligadas a salvaguardar y a procurarnos una vida interconectada cuando en la Tierra, obligadas a afirmar la no violencia, aun cuando nos debatamos con una ira justificable. Eso supone, tal vez, una necesidad y una obligación, difícil, precaria, y también, incluso, en el mejor de los casos, una feroz alegría que a veces compartimos. Hechizo contra la esclavitud. Witch, mítica agrupación feminista de Nueva York, vinculado a colectivos ubicados en Boston y otras ciudades estadounidenses. Su origen se remonta a 1968. Su obra surgió a partir de las tácticas y estéticas de la que narra la historia de las brujas. Grupo de brujas de Boston. Abajo las cadenas sobre los cerebros conceñidos por reivindicaciones de belleza. Hechizo a los juegos del ego de los amos. Líbranos del paquete de subastas. Lleva esta fianza, plancha esta camisa, no lo llames, él te llamará a ti. Cierra la boca, no empieces, sonríe para él siempre tiene razón. Hechiza ese juego, aprende a luchar. El segundo sexo, 1949. Fragmento. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Su obra literaria y filosófica tuvo una huella indeleble en el pensamiento del siglo XX, entre las que destacan Los mandarines, La mujer rota y El segundo sexo, que se convertiría en uno de los libros de referencia del movimiento feminista. Posteriormente dio inicio a una abundante obra memorialista que comenzó con Memorias de una joven formal y prosiguió con La plenitud de la vida, La fuerza de las cosas, Final de cuentas y La ceremonia de adiós. Durante mucho tiempo dudé de escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tiempo. Actualmente está poco menos que cerrada. No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos. Estos adeptos cochichean. Incluso en Rusia, ellas siguen siendo mujeres. Pero otras gentes bien informadas, incluso las mismas, algunas veces suspiran. La mujer se pierde, la mujer está perdida. Y no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no. ¿Qué lugar ocupan en el mundo? ¿Qué lugar deberían ocupar? ¿Dónde están las mujeres? Preguntaba recientemente una revista no periódica. Pero, en primer lugar, ¿qué es una mujer? Tota mujer in utero es una matriz, dice uno. Sin embargo, hablando de ciertas mujeres, las conocedores decretan: no son mujeres, pese a que tengan útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Constituyen hoy, como antaño, la mitad aproximadamente de la humanidad, y sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Se nos exhorta: sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertidos en mujeres. Así pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer. Tiene que participar en esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. Esta feminidad la secretan los ovarios, o está fijada en el fondo en un cielo platónico. Basta el frufru de una falda para hacer que descienda a la tierra. ¿Cuántas
aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente en encararla, jamás en contra del modelo. Se le describe de buen grado en términos vagos y espejantes, que parecen tomados del vocabulario de los videntes. En tiempos de Santo Tomás, aparecían como una esencia tan firmemente definida como la virtud adormecedora de la dormillera. Pero el conceptualismo ha perdido terreno. Las ciencias biológicas sociales ya no creen en la existencia de entidades inmutables fijas que definirán caracteres determinados, tales como los de la mujer, el judío o el negro. Consideran el carácter como una reacción secundaria ante una situación. Si ya no hay hoy feminidad, es que no la ha habido nunca. ¿Significa eso que la palabra mujer carece de todo contenido? Es lo que afirman enérgicamente los partidarios de la filosofía de las luces, del racionalismo, del nominalismo. Las mujeres serían solamente entre los seres humanos aquellos a los que abiertamente se designa con la palabra mujer. Las americanas en particular piensan que la mujer, como tal, ya no tiene lugar. Si alguna, con ideas anticuadas, se tiene todavía por mujer, sus amigas le aconsejan que consulte a un psicoanalista para que se libre de semejante obsesión. A propósito de una obra, por lo demás irritante, titulada Modern Woman, a Lost Sex, Dorothy Parker ha escrito: no puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en tanto que tal. Pienso que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, quienes quieran que seamos, debemos ser considerados como seres humanos. Pero el nominalismo es una doctrina de poca corta. Y los antifeministas les es muy fácil demostrar que las mujeres no son hombres. Desde luego, la mujer es, como el hombre, un ser humano, pero tal afirmación es abstracta. El hecho de que todo ser humano concreto está siempre singularmente situado. Rechazar las nociones del eterno femenino, de alma negra, de carácter judío, no es negar que haya hoy judíos, negros, mujeres. Esa negación no representa para los interesados una liberación, sino una huida inauténtica. Está claro que ninguna mujer puede pretender sin mala fe situarse por encima de su sexo. Una conocida escritora rehusó hace unos años permitir que su retrato apareciese en una serie de fotografías consagradas precisamente a las mujeres escritoras. Quería que se le situase entre los hombres, mas, para obtener ese privilegio, tuvo que recurrir a la influencia de su marido. Las mujeres que afirman que son hombres no reclaman por ello menos miramientos y homenajes masculinos. De acuerdo también a aquella joven trotskista, de pie de la tribuna, en medio de un motín borrascoso, que se aprestaba a dar un puñetazo sobre el tablero, a pensar de su evidente fragilidad. Ella negaba su debilidad femenina, pero lo hacía por amor a un militante del cual se quería igual. La actitud de desafío en que crispían las americanas demuestra que están obsesionadas por el sentimiento de su feminidad. Y en verdad, basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías de individuos cuyos vestidos, rostros, cuerpo, sonrisa, porte, intereses, ocupaciones son manifiestamente diferentes. ¿Acaso tales diferencias sean superficiales? Tales estén destinadas a desaparecer. Lo que sí es seguro es que, por el momento, existen con deslumbrante evidencia. Si su función de hembra no basta para definir a la mujer, si rehusamos también explicarla como el eterno femenino, y si, no obstante, admitimos que, aunque sea a título provisional, hay mujeres en la tierra, tendremos que plantearnos la pregunta: ¿qué es una mujer? El mismo enunciado del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta. Es significativo que yo lo plantee. A un hombre no se le ocurrirá la idea de escribir un libro sobre la singular situación que ocupan los varones en la humanidad. Si quiero definirme, estoy obligada antes de nada a declarar: soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo del cual se extraerán todas las demás afirmaciones. Un hombre no comienza jamás por presentarse como un individuo de un determinado sexo. Que él sea hombre es algo que se da por supuesto. Es solo de una manera formal, en los registros de las alcaldías y en las declaraciones de identidad, donde las rúbricas de masculino y femenino aparecen como simétricas. La relación de los dos sexos no es la de dos electricidades, la de dos polos. El hombre representa a la vez lo positivo y lo neutro, hasta el punto de que en francés se le dice los hombres para designar a los seres humanos, habiéndose asimilado a la aceptación singular de la palabra vir, a la aceptación general de la palabra hombro, homo.
La mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como limitación, sin reciprocidad. A veces en el curso de discusiones abstractas me he irradiado oír que los hombres me decían: «Usted piensa tal cosa porque es mujer». Pero yo sabía que mi única defensa consistía en replicar: «Lo pienso así porque es verdad», eliminando de ese modo mi subjetividad. No era cosa de contestar: «Y usted piensa lo contrario porque es hombre», ya que se entiende que el hecho de ser hombre no es una singularidad. Un hombre está en su derecho de serlo. Es la mujer la que está sin la razón. Prácticamente lo mismo que para los antiguos, había una vertical absoluta con relación a la cual se definía la oblicua. Así también hay un tipo humano absoluto que es el tipo masculino. La mujer tiene ovarios, un útero. He ahí condiciones singulares que le encierran su subjetividad. Se dice tranquilamente que piensa con las glándulas. El hombre se olvida olímpicamente de que su anatomía comporta también hormonas, testículos. Considera su cuerpo como una relación directa y normal que el mundo que él cree aprender en su objetividad, mientras considera el cuerpo de la mujer como pesumbrado por todo cuanto lo especifica, un obstáculo, una cárcel. La mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades, decía Aristóteles, y debemos considerar el carácter de las mujeres como adolescente de una imperfección natural. Y, a continuación, Santo Tomás decreta que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional. Esto es lo que simboliza la historia del Génesis. Eva aparece extraída, según frase de Fusset, de un hueso supernumerario de Adán. La humanidad es macho, y el hombre define a la mujer, no en sí misma, sino con relación a él. No la considera como un ser autónomo. La mujer, el ser relativo, escribe Michelet, y así lo afirma Benda en el Rapport de Uriel. El cuerpo del hombre tiene sentido por sí mismo, abstracción hecha del de la mujer, mientras este último aparece desprovisto de todo sentido si no se evoca al macho. El hombre se piensa sin la mujer, ella no se piensa sin el hombre. Y ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que sea. Así se le denomina el sexo. Queriendo decir con ello, con los ojos del macho, aparece esencialmente como un ser sexuado. Para él, ella es sexo. Por consiguiente, lo es absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella, inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro. La categoría de lo otro es tan original como la conciencia misma. En las sociedades más primitivas, en las mitologías más antiguas, siempre se encuentra el dualismo de lo que es el mismo y lo otro. Esta división no se puso en un principio bajo el signo de la división entre sexos. No depende de ningún dato empírico. Eso es lo que resalta, entre otros, en los trabajos de Granet sobre el pensamiento chino y en los de Susmil sobre la India y Roma, en las parejas Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Luna, día y noche. No está involucrado un principio en ningún elemento femenino, pero tampoco lo está en la oposición entre el bien y el mal, entre principios fastos y nefastos, entre la derecha y la izquierda, entre Dios y Lucifer. La alteridad es una categoría fundamental del pensamiento humano. Ninguna colectividad se define jamás como una sin colocar inmediatamente frente a la otra. Bastan 3 viajeros reunidos por azar en un mismo compartimiento para que el resto de los viajeros se comporten en otros vagamente hostiles. Para el aldeano, todos los que no pertenecen a su aldea son otros, de quienes hay que recelar. Para el nativo de un país, los habitantes de los países que no son el suyo aparecen como extranjeros. Los judíos son otros para el antisemita, los negros son para los racistas norteamericanos, los indígenas para los colonos, los proletarianos para las clases poseedoras. Al final de un profundo estudio sobre las diversas figuras de las sociedades primitivas, Levi-Strauss ha podido concluir: el paso del estado de la naturaleza al estado de cultura se define por la aptitud del hombre para considerar las relaciones biológicas bajo la forma de sistemas de oposición, dualidad, alternancia, oposición y simetría. Ora se presenten bajo formas definidas, ora lo hagan bajo formas vagas, constituyen no tanto fenómenos que haya de que explicar como los datos fundamentales e inmediatos de la realidad social.
Estos fenómenos no se comprenderían si la realidad humana fuera exclusivamente un Mainstein, basada en la solidaridad y la amistad. Se aclaran por el contrario, sí, siguiendo a Hegel, se descubre en la conciencia misma una hostilidad fundamental con respecto a toda otra conciencia. El sujeto no se plantea más que oponiéndose, pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en esencial, en objeto. Pero la otra conciencia le opone una presentación recíproca. Cuando viaja el nativo se percata, escandalizado, de que en los países vecinos hay nativos que lo miran a su vez como extranjero. Entre aldeas, clanes, naciones, clases, hay guerras, potlatch, negociaciones, tratados, luchas, que despojan la idea de lo otro de su sentido absoluto y descubren su relatividad. De buen o mal grado, individuos y grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones. ¿Cómo es posible entonces que esta reciprocidad no se haya planteado entre los sexos, que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad con respecto a su correlativo, definiendo a éste como la alteridad pura? ¿Por qué no ponen en una discusión las mujeres la soberanía masculina? Ningún sujeto se plantea, súbita y espontáneamente, como lo inesencial. No es lo otro lo que, al definirse como otro, define al uno, sino que es planteado como otro por el uno, al plantearse éste como uno. Mas, para que no se produzca el entorno de lo otro a lo uno, es preciso que lo otro se someta a este punto de vista extraño. ¿De dónde viene a la mujer esta sumisión? Existen otros casos en que durante un tiempo más o menos prolongado, una categoría consigue dominar completamente a la otra. Es la desigualdad numérica la que con frecuencia confiere este privilegio. La mayoría impone su ley a la minoría y la persigue. Pero las mujeres no son, como los negros de Norteamérica o los judíos, una minoría. En la tierra hay tantas mujeres como hombres. Sucede también a menudo que los dos grupos de presencia han sido independientes al principio. En otros tiempos se ignoraban, a cada cual admitía la autonomía del otro. Ha sido un acontecimiento histórico el que ha subordinado el más débil al más fuerte. La diáspora judía, la introducción de la esclavitud en América, las conquistas coloniales son hechos acontecidos en fecha conocida. En tales casos, para los oprimidos ha habido un antes. Tienen en común un pasado, una tradición, a veces una religión, una cultura. En este sentido, el acercamiento establecido por Bebel entre las mujeres y el proletariado seguía el mundo fundado. Tampoco los proletariados se hallan en inferioridad numérica y jamás han constituido una colectividad separada. Sin embargo, a falta de un acontecimiento, es un desarrollo histórico lo que explica su existencia como clase y lo que informa respecto a la distribución de estos individuos en esa clase. No siempre ha habido proletariados, pero siempre ha habido mujeres. Estas dos son por su constitución fisiológica. Por mucho que remontemos el curso de la historia, siempre las veremos subordinadas al hombre. Su dependencia no es resultado de un acontecimiento o un devenir, no es algo que haya llegado, y en parte, porque escapa del carácter accidental del hecho histórico, la alteridad parece aquí como un absoluto. Una situación que se ha creado a través del tiempo puede deshacerse en otro tiempo. Los negros de Haití, entre otros, lo han probado cumplidamente. Por el contrario, parece como si una condición natural desafiase el cambio. En verdad, la naturaleza, lo mismo que la realidad histórica, no es un dato inmutable. Si la mujer se descubre como lo inesencial que jamás retorna a lo esencial, es porque ella misma no realiza ese retorno. Los proletariados dicen nosotros, los negros también, plantándose como sujetos, transforman en otros a los burgueses, a los blancos, las mujeres, salvo en ciertos congresos que siguen siendo manifestaciones abstractas, no dicen nosotras. Los hombres dicen las mujeres, y están tomas estas palabras para designarse a sí mismas, pero no se sitúan auténticamente como sujeto. Los proletariados han hecho la revolución en Rusia, los negros en Haití. Los indochinos luchan en el Indochina. La acción de las mujeres no ha sido jamás sino una agitación simbólica, y no han obtenido más que lo que los hombres han tenido a bien otorgarles. No han tomado nada,
simplemente han recibido. Y es que las mujeres carecen de los medios concretos para congregarse en una unidad que se afirmará al oponerse. Carecen de un pasado, de una historia, de una religión que les sea propios, y no tienen, como los proletarios, una solidaridad de trabajo y de intereses. Ni siquiera existe entre ellas esa promiscuidad espacial que hace que los negros de Norteamérica, de los judíos de los guetos y los obreros de Saint Denis o de las fábricas Renault, una comunidad. Viven dispersas entre los hombres, atadas por el medio ambiente, el trabajo, los intereses económicos, la condición social a ciertos hombres, más estrechamente que a las demás mujeres. Burguesas son solidarias de las burguesas y no de las mujeres proletariadas. Blancas lo son de los hombres blancos y no de las mujeres negras. El proletariado podría ponerse a llevar a cabo la matanza de la clase dirigente. Un judío o un negro fanático podrían soñar con acaparar el secreto de la bomba atómica y hacer una humanidad enteramente judía o enteramente negra. La mujer, ni siquiera en sueños, puede exterminar a los varones. El vínculo que la une a sus opresores no es comparable a ningún otro. La división de los sexos es, en efecto, un hecho biológico, no un momento de la historia humana. Ha sido en el seno del Mainstein original donde su oposición se ha dibujado, y ella no la ha roto. La pareja es un odio fundamental cuyas dos mitades están remachadas una con otra. No es posible ninguna decisión en la sociedad por sexos. Eso es lo que caracteriza fundamentalmente a la mujer. Ella es lo otro en el corazón, una totalidad cuyos dos términos son necesarios el uno para el otro. Podría imaginarse que esta reciprocidad facilitase su liberación. Cuando Hércules hila la lana a los pies de Onfalia, su deseo no encadena. ¿Por qué no logra Onfalia adquirir un poder duradero? Para vengarse de Jasón, Medea mató a sus hijos. Esa salvaje leyenda sugiere que el vínculo que la une al niño de la mujer había podido extraer una terrible ascendente. Aristófanes ha imaginado jocosamente el Lisistrata, una asamblea de mujeres en las que éstas intentan explorar, en común y con fines sociales, la necesidad que de ellas tienen los hombres, pero solo se trata de una comedia. La leyenda que pretende que las sabinas raptadas opusieron sus raptores una obstinada serenidad cuenta igualmente que, al azotarlas con correas de cuero, los hombres doblegaron mágicamente su resistencia. La necesidad biológica, que sitúa al macho bajo la dependencia de la hembra, lo ha liberado socialmente a la mujer. El amo y el esclavo también están unidos por una necesidad económica recíproca, que no libera al esclavo. Y es que, en la relación entre el amo y el amo no se plantea la necesidad que tiene del otro. Detenta el poder de satisfacer esa necesidad y no lo mediatiza. Por el contrario, el esclavo en su dependencia, esperanza o temor, interioriza la necesidad que tiene del amo. Pero aunque la urgencia de la necesidad fuese igual de ambos, siempre actúa en favor del opresor frente al oprimido. Ello explica que la liberación de la clase obrera, por ejemplo, haya sido tan lenta. Ahora bien, la mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su vasalla. Los dos sexos humanos han compartido el mundo en pie de igualdad, y todavía hoy, aunque su situación ha evolucionado, la mujer no empieza con graves desventajas. En casi ningún país es idéntico su estatuto legal al del hombre, y con frecuencia su desventaja con respecto a aquel es muy considerable, incluso cuando se le reconoce en abstracto algunos derechos. Una larga costumbre impide que encuentren en los usos corrientes su expresión concreta. Económicamente, hombres y mujeres casi constituyen dos caras distintas. En igualdad de condiciones, los primeros disfrutan situaciones más ventajosas, salarios más elevados, tienen más oportunidades de éxito que sus competidores de fecha reciente, en la industria, la política, etc. Ocupan un número mucho mayor de puestos, y son ellos quienes ocupan los más importantes, además que los poderes concretos que poseen están revestidos de un prestigio cuya tradición mantiene toda la educación del niño. El presente vuelve al pasado, y en el pasado toda la historia la han hecho los varones. En el momento en que las mujeres empiezan a participar en la elaboración del mundo, ese mundo es todavía un mundo que pertenece a los hombres. Ellos no lo dudan. Ellas lo dudan apenas. Negarse a ser el otro,
rehusar la complicidad con el hombre sería para que ellos renuncien a todas las ventajas que puede procurarles la alianza con la casta superior. El hombre soberano protegerá materialmente a la mujer liguía y se encargará de justificar su existencia. Junto con el riesgo económico, evita ella el riesgo metafísico de la libertad, que debe inventar sus fines sin ayuda. En efecto, al lado de la presentación de todo individuo de afirmarse como sujeto, que es una presentación ética, también hay en él la tentación de huir de su libertad para constituirse en otra cosa. Ese es un camino nefasto, en cuanto que pasivo, alienado y perdido. Resulta entonces presa de voluntades extrañas, cerceando de su trascendencia, frustrado de todo valor. Pero es un camino fácil, así se evita la angustia y la tensión de una existencia automáticamente asumida. El hombre que constituye a la mujer en un otro hallará siempre en ellas profundas complicidades. Así pues, la mujer no se reivindica como sujeto, porque carece de los medios concretos para ello, porque experimenta el lazo necesario que la une al hombre sin plantearse reciprocidad alguna, y porque a menudo se complace en su papel de otro. He aquí que surge inmediatamente esta pregunta: ¿cómo ha empezado toda esta historia? Se comprende que la dualidad de los sexos, como toda dualidad, se haya manifestado mediante un conflicto, y se comprende que si uno de los dos logra imponer su superioridad, ésta se establezca como absoluta. Pero queda por explicar que fuera el hombre quien ganase desde el principio. Pudiera haber ocurrido que las mujeres obtuviesen la victoria, o que jamás se hubiera resultado la contienda. ¿De dónde proviene que este mundo siempre haya pertenecido a los hombres y que solamente hoy empiecen a cambiar las cosas? Y en ese cambio, es un bien, traerá un reparto equitativo del mundo entre hombres y mujeres. Estas preguntas distan mucho de ser nuevas, y ya se les han dado numerosas respuestas, pero precisamente el solo hecho de que la mujer sea lo otro refuta todas las justificaciones que de ello puede haber presentado justo los hombres, ya que evidentemente les eran dictadas por su propio interés. Todo cuanto sobre las mujeres han escrito los hombres deben tenerse por sospechoso, puesto que son juez y parte a la vez. Digo en el siglo XVII, Pauline de la Barre, feminista poco conocido. Por doquier, en todo tiempo, el varón ha ostentado la satisfacción que le producirá sentirse rey de la creación. Bendito sea Dios nuestro Señor, y Señor de todos los mundos por no haberme hecho mujer, dicen los judíos en sus oraciones matinales, mientras que sus esposas murmuran con resignación: bendito sea el Señor, que me ha creado según su voluntad. Entre los beneficios que Platón agradecía a los dioses, el primero es que lo hubiese creado libre y no esclavo, y el segundo, hombre y no mujer. Pero los varones no habrían podido gozar plenamente de ese privilegio si no lo hubiesen considerado fundado en lo absoluto y en la eternidad. El hecho de su supremacía ha procurado derivar un derecho. Siendo hombres quienes han hecho y complicado las leyes, han favorecido a su sexo, y los juriscultosos han convertido las leyes en principios. Allá de Pauline de la Barre. Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores y eruditos, todos ellos se han empeñado en demostrar que la condición subordinada de la mujer era del cielo y provechosa para la tierra. Las religiones inventadas por los hombres reflejan esa voluntad de dominación. Han sacado armas de las dientes de Eva de Pandora. Han puesto la filosofía y la teología a su servicio, como se han visto en las frases de Aristóteles y de Santo Tomás que hemos citado. Desde la antigüedad, satíricos y moralistas se han complacido en trazar un cuadro de las fraquezas femeninas, como conocidas son las violentas requisitorias, que contra ellas se han dirigido a través de toda la literatura francesa. Montaigne recoge, con menos inspiración, la tradición de Jean de Meaux. Semejante hostilidad parece a veces fundada, a menudo gratuita. En verdad, recubre una voluntad de autojustificación más o menos hábilmente enmascarada. Es más fácil acusar un sexo que excusar al otro, dice Montaigne. En ciertos casos, el proceso es evidente. Resulta significativo, por ejemplo, que, para limitar todos los derechos de la mujer, el Código Romano invoque la invisibilidad, la fragilidad del sexo. En el momento en que, por debilitado de la familia, aquello se convierte en un peligro para los herederos varones, resulta chocante que en el siglo XVI, para mantener bajo tutela a la mujer casada, se apele a la autoridad de San Agustín, declarando que la mujer es una bestia que no es ni firme ni estable, en tanto que a la soltera se le reconoce como capacidad para administrar sus bienes. Montaigne comprendió perfectamente lo arbitrario e injusto de la suerte asignada a la mujer.
Las mujeres no dejan de tener razón en absoluto cuando rechazan las normas que se han introducido en el mundo, tanto más cuanto han sido los hombres quienes las han hecho sin ellas. Naturalmente, entre ellas y nosotros hay intrigas y querellas. Pero Montaigne no lleva hasta el extremo de erigirse como en su campeón. Solamente en el siglo XVIII, hombres profundamente demócratas encaran la cuestión con objetividad. Diderot, entre otros, se propone demostrar que la mujer es un ser humano igual que el hombre. Un poco más tarde, Stuart Mill la defienden con ardor. Pero estos filósofos son de una imparcialidad excepcional. En el siglo XIX, la cuestión del feminismo se convierte nuevamente en una cuestión de partidos. Una de las consecuencias de la revolución industrial fue la participación de la mujer en el trabajo productor. En ese momento las reivindicaciones feministas se salen del dominio teórico, encuentran bases económicas. Sus adversarios se vuelven más agresivos. Aunque la propiedad de bienes raíces fuera en parte destronada, la burguesía se aferra a la vieja moral, que ve en la solidez de la familia la garantía de la propiedad privada, y reclama a la mujer en el hogar tanto más ásperamente cuanto su emancipación se vuelve una verdadera amenaza. En el seno mismo de la clase obrera, los hombres intentaron frenar esa liberación, puesto que a las mujeres se les presentaba como peligrosas competidoras, tanto más cuando aún estaban habituadas a trabajar por bajos salarios. Para demostrar la inferioridad de la mujer, los antifeministas apelaron entonces no solo a la religión, la filosofía y la teología, como antes, sino también a la ciencia, biología, psicología experimental, etc. A lo sumo, se consentía al conceder al otro sexo la igualdad en la diferencia. Esta fórmula, que ha hecho fortuna, es muy significativa. Es exactamente lo que utilizan a propósito de los negros de Norteamérica las leyes Jim Crow. Ahora bien, esta segregación supuestamente igualitaria no ha servido más que para introducir las discriminaciones más extremadas. Esta coincidencia no tiene nada de casual. Ya se trata de una raza, de una casta, de una clase, de un sexo, reducidos a una situación de inferioridad, los procesos de justificación son los mismos. El eterno femenino es homólogo de el alma negra y el carácter judío. De otro lado, el problema judío, en lo conjunto, es muy diferente de los otros dos. Para el antisemita, el judío no es tanto un ser inferior como un enemigo, y no reconoce en este mundo en ningún lugar que le sea propio. Más bien, lo que desea es aniquilarlo. Sin embargo, hay profundas analogías ante la situación de las mujeres y la de los negros. Una y otra se emancipan hoy en mismo paternalismo, y en otros tiempos casa de ambos requiere mantenerlos en su lugar, es decir, en el lugar que han elegido para ellos. En ambos casos, se deshacen elogios más o menos sinceros sobre las virtudes del buen negro y de alma inconsciente pueril reidora, del negro resignado y de la mujer verdaderamente mujer. Es decir, frívola, pueril, irresponsable, la mujer sometida al hombre. En ambos casos, extrae argumentos del estado que ha creado. Conocida es la ocurrencia de Bernard Shaw. El norteamericano blanco relega al negro a la condición de limpiabotas, y de ello deduce que solo sirve para limpiar las botas. Se trompieza con este círculo vicioso en todas las circunstancias análogas. Cuando un individuo o grupo de individuos es mantenido en situación de inferioridad, el hecho de que es inferior. Pero sería preciso entenderse sobre el alcance de la palabra ser. La mala fe consiste en dar libertad sustancial, tiene el sentido dinámico hegeliano. Ser es haber devenido, es haber hecho tal, y como uno se manifiesta. Sí, las mujeres, en conjunto, son hoy inferiores a los hombres, es decir, que su situación les ofrece menos posibilidades. El problema consiste en saber si semejante estado de las cosas debe perpetuarse. Muchos hombres así lo desean. No todos han arrojado todavía las armas. La burguesía conservadora siguió siendo la emancipación de la mujer un peligro de amenaza a su moral y sus intereses. Ciertos varones tienen la competencia femenina. En el Hebdo de latín, un estudiante declaraba el otro día: todo estudiante que logre el título de médico o de abogado no roba un puesto de trabajo. Este joven no pone en duda sus derechos sobre este mundo. No son exclusivamente los intereses económicos los que intervienen en el asunto. Uno de los beneficios de la opresión, asegura a los opresores, es que la más humilde de ellos se siente superior. Un pobre blanco del sur de Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un sucio negro, y los blancos más afortunados explotan hábilmente ese orgullo. De igual modo,
El más mediocre de los varones se considera un semidios ante las mujeres. Le era mucho más fácil al señor Monterlat considerarse un héroe cuando se encarnaba con mujeres, que cuando tenía que desempeñar el papel de hombre entre hombres, papel que muchas mujeres han representado mejor que él. Así, en septiembre de 1948, en uno de los artículos de Figaro Literature, Claude Marioc, cuya poderosa originalidad todo el mundo admira, ha podido escribir a propósito de las mujeres. Escuchamos con un tono de cortés indiferencia a la más brillante de eras, sabiendo perfectamente que su espíritu refleja de manera más o menos deslumbrante ideas que provienen de nosotros. Y evidentemente no son las ideas de Claudine Mauriac las que reflejan su interlocutora, ya que no se le conoce ninguna. Que ella refleje ideas provenientes de los hombres es posible. Entre los mismos maranes, más de uno hay quien tiene sus propias opiniones que no ha inventado. Podría uno preguntarse si Claudine Mauriac no tendría intereses a conversar con un buen reflejo de Descartes, de Marx, de Guide, antes de consigo mismo. Lo notable es que, por lo equívoco de nosotros, se identifique con San Pablo, Hegel, Lenin, Nietzsche, y desde lo alto de la grandeza de estos considere con desdén el rebaño de mujeres que osan hablarle en pie de igualdad, a decir verdad. Conozco más de una que no tendría la paciencia de conceder al señor Mauriac un tono de cortés indiferencia. He insistido en este ejemplo porque en él ingenuidad masculina desarma a cualquiera. Hay otras muchas maneras más sutiles que los hombres aprovechen la alteridad de la mujer. Para todos aquellos que padecen complejo de inferioridad, ahí hay un lineamiento peligroso con respecto a las mujeres, nada más arrogante, agresivo, desdeñoso, que un hombre inquieto por su virilidad. Aquellos a quienes no intimidan sus semejantes están también mucho más dispuestos a reconocer a la mujer un semejante. Aun a esto, sin embargo, el mito de la mujer de lo otro les es caro por muchas razones. No podría censurárselos por no sacrificar de buen grado todos los beneficios que extraen de ello. Saben lo que pierden al relucir a la mujer tal y como la sueñan, pero ignoran lo que les aportará la mujer y tal y como será mañana. Se precisa mucha abnegación para negarse a aparecer como sujeto único y absoluto. Por otra parte, la inmensa mayoría de los hombres no asume explícitamente esa pretensión. No sitúan a la mujer como un ser inferior. Hoy día están demasiado penetrados de la ideal democrático para no reconocer como iguales a todos los seres humanos. En el seno de la familia, la mujer aparece a los ojos del niño, del muchacho, como revestida de la misma dignidad social que los adultos varones. Después, ese niño ya mayor ha experimentado en el deseo y el amor la resistencia y la independencia de la mujer deseada y amada. Casado, respeta a su mujer, a la esposa, a la madre, y a la experiencia concreta de la vida conyugal. Así desafírmame entre él como una libertad. Así pues, el hombre puede persuadirse de que ya no existe entre los sexos una jerarquía social y que, en conjunto, a través de las diferencias, la mujer es una igual, como, no obstante, observa ciertas inferioridades. Las atribuye a la naturaleza. Observa respecto a la mujer una actitud de colaboración y benevolencia, tematiza el principio de la igualdad abstracta, pero la desigualdad concreta que observa no la plantea. Sin embargo, cuando entra en conflicto con ella, la situación se invierte. Tematizarán la desigualdad concreta, y ello lo autoriza incluso para negar la igualdad abstracta. Así es como muchas mujeres afirman que una cuasi buena fue que las mujeres son las iguales del hombre y que no tienen nada que reivindicar, pero al mismo tiempo sostienen que las mujeres jamás podrían ser las iguales del hombre y que sus reivindicaciones son vanas. Y es que al hombre le resulta difícil calibrar la extrema importancia de las discriminaciones sociales que desde fuera parecen insignificantes y cuyas repercusiones morales e intelectuales no son tan profundas en la mujer que pueden parecer tener sus fuentes en una naturaleza originaria. El hombre que sienta la mayor simpatía por la mujer jamás conoce bien su situación concreta. Por eso no ha lugar a creer a los varones cuando se esfuerzan por defender privilegios cuya extensión no logra calibrar en su totalidad. Por tanto, no nos dejaremos intimidar por el número y la violencia de los ataques dirigidos contra las mujeres, ni tampoco nos dejaremos embaucar por los elogios interesados que se prodigan a la verdadera mujer, ni permitiremos que nos gane el entusiasmo que suscita su destino entre los hombres, que por nada del mundo querrían compartirlo. Sin embargo,
no debemos considerar con menos desconfianza los argumentos de las feministas. Con mucha frecuencia la preocupación política los priva de todo valor. Si la cuestión de las mujeres es tan ociosa, es porque la arrogancia masculina la ha convertido en una disputa. Cuando una disputa ya no razona bien, lo que se ha tratado incansablemente de demostrar es que la mujer es superior, inferior e igual al hombre, creada después de Adán. Es evidentemente un ser secundario, dice uno. Por el contrario, afirman otros. Adán no era sino un boceto, y Dios logró el ser humano en toda su perfección cuando creó a Eva. Su cerebro es más pequeño, pero relativamente es más grande. Cristo ha sido hombre, tal vez por humildad. Cada argumento atrae inmediatamente su contrario, y con qué frecuencia los dos llevan a la sin razón. Si se quiere intentar ver claro en el problema, hay que abandonar esos dos caminos trillados. Hay que rechazar las vagas nociones de superioridad, inferioridad o igualdad que han alterado todas las discusiones, y empezar de nuevo. Pero entonces, ¿cómo plantear la cuestión? Y en primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para plantearla? Los hombres son juez y parte, las mujeres también. ¿Dónde hallar un ángel? ¿La verdad? En verdad, un ángel estaría mal calificado para hablar, puesto que ignoraría todos los datos del problema. En cuanto al hermafrodita, se trata de un caso muy singular. No es a la vez hombre y mujer, sino más bien ni hombre ni mujer. Creo que para dilucidar la situación de la mujer en ciertas mujeres, las que han estado mejor situadas. Y es una sofisma pretender encerrar la Epimínides en el concepto de cretense y a los cretenses en el de mentiroso. No es una esencia misteriosa la que dicta a los hombres y mujeres la buena o la mala fe. Es su situación la que los dispone más o menos para la búsqueda de la verdad. Muchas mujeres de hoy, que han tenido la suerte de ver cómo se les restituía todos los privilegios del ser humano, pueden permitirse el ojo de la imparcialidad, incluso experimentamos la necesidad de ello. Ya no somos combatientes como nuestras mayores, en general. Hemos ganado la partida. En las últimas discusiones sobre el estatuto de la mujer, la ONU no ha dejado de reclamar imperiosamente que termine de realizarse la igualdad de los sexos, y ya muchas de nosotras no hemos tenido nunca que sentir nuestra feminidad como un estorbo o un obstáculo. Muchos problemas nos aparecen más esenciales de los que nos conciernen de manera singular, y ese mismo desprendimiento nos permite abrigar la esperanza de que nuestra actitud será objetiva. No obstante, conocemos más íntimamente que los hombres el mundo femenino, porque en él tenemos nuestras raíces. Aprendemos de manera más inmediata lo que significa para ser un ser humano el hecho de ser femenino, y nos preocuparemos más de saberlo. He dicho que hay problemas más esenciales, lo cual no impide que éste conserve a nuestros ojos cierta importancia. ¿En qué habrá afectado a nuestra existencia el hecho de ser mujeres? ¿Qué oportunidades exactamente nos han sido dadas y cuáles nos han sido negadas? ¿Qué suerte fue de esperar a nuestras hermanas más jóvenes? ¿Y en qué sentido hay que orientarlas? Es chocante que el conjunto de la literatura femenina está animado en nuestros días mucho menos por una voluntad de reivindicación que por un esfuerzo de lucidez. Al salir de una era de desordenadas polémicas, este libro es una tentativa, entre otras, de recapitular la cuestión. Pero sin duda, tal vez imposible tratar ningún problema humano sin tomar partido. La misma manera de plantear las cuestiones, las perspectivas adoptadas, suponen jerarquías de intereses. Toda cualidad implica valores. No hay descripción supuestamente objetiva que no se levante sobre un segundo término ético. En lugar de tratar de disimular los principios que más o menos explícitamente se sobreentienden, es preferible plantearnos enseguida. De ese modo, no nos veremos obligados a presenciar en cada página qué sentido se le da a las palabras. Superior, inferior, mejor, peor, progreso, regresión, etc. Si pasamos revista alguna de las obras dedicadas a la mujer, vemos que uno de los puntos de vista más frecuentemente adoptados es el del bien público, del interés general. En verdad, cada cual entiende por ello el interés de la sociedad tal y como desea conservarla o establecerla. En cuanto a nosotros, estimamos que no existe otro bien público que el que asegure el bien privado de los ciudadanos. Juzgamos las instituciones desde el punto de vista de las oportunidades concretas ofrecidas a los individuos, pero tampoco confundimos la idea del interés privado con el de la felicidad. Hay otro punto de vista que también se encuentra a menudo. No son más dichosas las mujeres del harem que las doctoras. El ama de casa no es más feliz que la obrera,
No se sabe demasiado bien lo que significa la palabra dicha, y aún menos qué valores auténticos recubre. No hay ninguna posibilidad de medir la dicha de otro, y siempre resulta falsificador dichosa la situación que se le quiere imponer. Aquellos a quienes se condena estancamiento en particular son declarados felices. Su pretexto de que la dicha es inmovilidad. Se trata, pues, de una noción a la que no nos referiremos. La perspectiva que adoptamos es de la moral existencialista. Todo sujeto se plantea concretamente a través de proyectos, como una trascendencia. No alcanza su libertad sino por medio de su perpetuo avance hacia otras libertades. No hay otra justificación de la existencia presente que su expansión hacia el porvenir infinitamente abierto. Cada vez que la trascendencia recae en la inmanescencia, hay degradación de la existencia en sí, de la libertad de facticidad. Esta caída es una falta moral si es consentida por el sujeto. Si le es infligida, toma la figura de una frustración y de una opresión. En ambos casos es un mando absoluto. Todo individuo que tenga la preocupación de justificar su existencia experimenta esta como una necesidad indefendida de trascenderse. Ahora bien, lo que define de una manera singular la situación de la mujer es que, siendo como todo ser humano una libertad autónoma, se descubre y se elige en un mundo donde los hombres le imponen que asuma como el otro. Se pretende fijarla en objeto y consagrar la inmanencia, ya que su trascendencia se da perpetuamente trascendida por otra conciencia esencial y soberana. El drama de la mujer consiste en ese conflicto entre la reivindicación fundamental de todo sujeto que plantea siempre como lo esencial y las exigencias de una situación que la constituye como inesencial. ¿Cómo puede realizarse un ser humano en la situación de la mujer? ¿Qué cambios están abiertos? ¿Cuáles desembocan los callejones de salida? ¿Cómo encontrar la independencia en el seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Puede ésta superarlas? He aquí las cuestiones fundamentales que deberíamos dilucidar, es decir que, interesándonos por las oportunidades del individuo, no definiremos tales oportunidades en términos de felicidad, sino en términos de libertad. Es evidente que este problema carecería de todo sentido si supiéramos que sobre la mujer pesa un destino fisiológico, psicológico, económico. Así pues, empezaremos por discutir los puntos de vista adoptados por la biología, el psicoanálisis y el materialismo histórico sobre la mujer. Trataremos de mostrar enseguida positivamente cómo se ha constituido la realidad femenina, por qué la mujer ha sido definida como lo otro y cuáles han sido las consecuencias desde el punto de vista de los hombres. Luego descubriremos, desde el punto de vista de las mujeres, el mundo tal y como se les provee, y podremos comprender que las dificultades tropiezan en el momento en que, tratando de evadirse en la esfera que se les ha sido asignada a ser presente, pretenden participar en el mainstream humano. El privilegio que el hombre ostenta y que se hace sentir desde su infancia consiste en que su vocación de ser humano no contraría su destino de varón. Por la asimiliación de falo y la trascendencia sucede de que sus triunfos sociales o espirituales lo dotan de un prestigio viril. Él no está dividido, en cambio, a la mujer. Para que realice su feminidad se le exige que sea objeto y presa, es decir, que renuncie a sus reivindicaciones de sujeto soberano. Ese conflicto es el que caracteriza singularmente la situación de la mujer liberada. Rehúsa acantonarse en el papel de hembra, porque no quiere mutilarse, pero también sería una mutilación repudiar su sexo. El hombre es un ser humano sexuado, la mujer solo es un individuo completo e igual al varón, si también es un ser humano sexuado. Renunciar a su feminidad es renunciar a una parte de su humanidad. Los misóginos han reprochado frecuentemente a las mujeres intelectuales que se abandonen, pero también les han predicado: si queréis ser nuestros iguales, dejad de pintaros las caras y las uñas. Ese último consejo es absurdo, precisamente porque la idea de feminidad está artificialmente definida por las costumbres y las modas. Se impone desde fuera de cada mujer. Ella puede evolucionar de maneras que sus cánones se acerquen a los adoptados por los varones. En las playas, el pantalón se ha hecho femenino. Pero eso no cambia en nada el fondo de la cuestión. El individuo no es libre de moldearla a su guisa. La que no se adapta se devalúa sexualmente y por consiguiente socialmente, puesto que en la sociedad ha integrado los valores sexuales. Al rechazar los atributos femeninos no se adquieren los atributos masculinos. Ni siquiera la invertida logra hacerse hombre. Es una invertida. Hemos visto que la homosexualidad constituye también una especificación.
La neutralidad es imposible. No existe ninguna actitud negativa que no implique una contrapartida positiva. El adolescente cree a menudo que puede despreciar simplemente los convencionalismos, pero también de ese modo se manifiesta. Crea una situación nueva que entraña consecuencias que tendrá que asumir. Desde el punto que no se sustrae de un código establecido, se convierte en insurgente. Una mujer que se viste de manera extravagante miente cuando afirma, con aire de sencillez, que hace su justo y nada más. Sabe perfectamente que hacer su justo es una extravagancia. A la inversa, la que no desea pasar por excéntrica se amolda a las normas comunes. A menos que presente una acción positivamente eficaz, es un mal cálculo optar por el desafío. Se consume más tiempo y energías que los que se economiza. Una mujer que no quiere llamar la atención, que no desea desvalorizarse socialmente, debe vivir como mujer su condición de tal. Muy a menudo, su éxito profesional incluso lo exige. Pero mientras el conformismo es para el hombre completamente neutral, puesto que la costumbre se ha acomodado a sus necesidades de individuo autónomo y activo, será preciso que la mujer, que también es sujeto, actividad, se vacíe en un mundo que la ha destinado a la pasividad. Es una servidumbre tanto más pesado, cuanto que las mujeres confiadas en la espera femenina han hipertrofiado su importancia. Del indumento de las faenas domésticas ha hecho artes difíciles. El hombre apenas tiene que preocuparse por su ropa. Es una ropa cómoda adaptada a su vida activa y no tiene que ser rebuscada. Apenas forma parte de su personalidad. Además, nadie espera que se cuide el mismo de ella. Cualquier mujer benévola remunerada a los que descargan ese cuidado. La mujer, por el contrario, sabe que cuando la miran, no le distinguen de su apariencia. Es juzgada, respetada y deseada a través de su indumentaria. Sus vestidos han sido primitivamente destinados a consagrar a la impotencia y han permanecido frágiles. Las medias se desgarran, los tacones se tuercen, las blusas de los vestidos claros se manchan, los plisados se desplizan. Sin embargo, tendrá que reparar por sí misma la mayor parte de tales accidentes. Sus semejantes no acudirán benevolentemente a su ayuda y tendrá escrúpulos en gravar aún más su presupuesto con trabajos que puede ejecutar ella misma. Las permanentes, el marcado, los afeites, los vestidos nuevos ya cuestan bastante caros. Cuando regresan a casa por la noche, la secretaria, el estudiante, siempre tienen que coger algún punto a una media, lavar una blusa, planchar una falda. La mujer que se gana ampliamente la vida se ahorrará estas servidumbres, pero se verá obligada a la elegancia más complicada. Perderá el tiempo en diligencias, pruebas, etc. La tradición impone también que la mujer, incluso la soltera, cierto cuidado en su alojamiento. Un funcionario a quien trasladan a otra población vivirá fácilmente en un hotel. Su colega femenina tratará de instalarse en una casa propia y deberá cuidar escrupulosamente, porque en ella no se excusaría una negligencia que en el hombre se encontraría natural. Por otro lado, no es solo la preocupación por la opinión ajena lo que incita a consagrar tiempo y cuidados a su belleza, a su entorno. Desea ser una verdadera mujer para su propia satisfacción. Lo logra probarse a través del presente y el pasado. Más que acumulando la vida, se ha hecho ella misma con el destino de su madre, sus juegos infantiles y sus fantasmas de adolescente que había preparado. Ha alimentado sueños narcisistas. Al orgullo fálico del varón, ella sigue oponiendo el culto de su imagen. Quiere exhibirse, encantar. Su madre y sus mayores le han inculcado el gesto por el nido. Una casa propia ha sido la forma primitiva de sus sueños de independencia. No piensa renunciar a ellos ni siquiera cuando haya encontrado la libertad de otros caminos. Y, en la medida que todavía se siente mal asegurada en el universo masculino, conserva la necesidad de un retiro, símbolo de ese refugio interior que ha estado habituada en buscar en sí misma. Dócil a la tradición femenina, dará cera al suelo. Guisará ella misma, en lugar de ir a comer a un restaurante como su colega. Quiere vivir a la vez como un hombre y como una mujer. De ese modo multiplica sus tareas y sus fatigas.